escapar. Ese ha sido el símbolo, probablemente el más emblemático, de la opresión castrista en Cuba, como lo es en muchas dictaduras, solo que en el caso cubano se ha extendido por casi 60 años, afectando el alma misma de la familia y de la sociedad cubana. Casi el 20% de la población cubana vive fuera de Cuba. Y los que viven dentro se han visto forzados a la pobreza y a vivir sin los más básicos derechos humanos, con un saldo de más de 7.500 ejecuciones arbitrarias documentadas y decenas de miles de prisioneros políticos en 58 años. Sin mencionar las decenas de miles de vidas cubanas perdidas en el mar. Estas cifras serían suficientes para que el régimen cubano fuera condenado por todas las democracias del mundo. Sin embargo, la dictadura cubana, la llamada revolución cubana, identificada desde el principio con la barbarie y con la violencia, ha logrado posicionar a sus comandantes, los responsables por el fusilamiento de miles de cubanos, como los ídolos de la juventud progresista del mundo. Y esta especie de idilio hipócrita ha eclipsado la realidad de opresión del pueblo cubano. Por eso es tan importante acercar al mundo a la realidad cubana. Y también es importante apoyar la democratización de Cuba, no solamente por un ejercicio de solidaridad elemental con el pueblo cubano, sino también, y especialmente en el caso latinoamericano, por un elemental ejercicio de autopreservación. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de inteligencia cubano, entrenado por la KGB y después por la Stasi, ha sido el protagonista de una de las operaciones de injerencia más grandes y más longevas de la historia moderna. El régimen cubano ha participado, entrenado y se ha coordinado con todo el movimiento guerrillero en América Latina. Fundaron junto con Lula da Silva, justo cuando se estaba cayendo el campo socialista en Europa, fundaron el Foro de Sao Paulo y desde esa plataforma auparon y apoyaron la llegada al poder de Hugo Chávez. Y con los recursos del pueblo venezolano esparcieron e implantaron el llamado socialismo del siglo XXI, responsable por esos sistemas autoritarios que al día de hoy están aquí y allá en nuestra región intentando autoperpetuarse en el poder. Pero hay una consecuencia todavía peor, y es la complicidad, o al menos el silencio cómplice, de las democracias de América Latina ante los crímenes del gobierno cubano. Silencio cómplice que trae como resultado una sensación de impunidad y una realidad de impunidad para el régimen. Impunidad que llevó a los agentes de la seguridad del Estado del gobierno cubano a asesinar en un atentado a mi padre hace casi 5 años. Déjenme contarles quién es mi papá. Osvaldo Payá, Premio Sájarov del Parlamento Europeo, 5 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, ingeniero, un profesor de física que dedicó su vida a la promoción de los derechos humanos de todos los cubanos. Yo tuve la suerte de conocer a este hombre no solamente como un estratega de la lucha pacífica, de la lucha no violenta, no solamente como un pensador, no solamente como un demócrata de nuestra región, sino como mi papá. Y esa ha sido una de mis mayores fortunas. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de crecer como una persona libre en medio de una sociedad que al día de hoy es todavía una cárcel. Y eso es un privilegio muy raro en un totalitarismo. Mi padre y un gran grupo dentro de la sociedad civil cubana fundaron e impulsaron el Proyecto Varela, que es la única iniciativa
de ley, el único proyecto de ley independiente en 58 años en Cuba, que cuenta además con apoyo masivo de la ciudadanía. Él no solamente expuso el carácter criminal del régimen cubano, sino que utilizó las reglas del régimen contra el sistema impuesto por este. Y por eso estaba en constante peligro, porque convirtió su trabajo en una alternativa al régimen opresivo. Yo recuerdo cuando de niña mi mamá me llevó a ver la fachada de mi casa, año 1993, después de un acto de repudio de la seguridad del Estado cubana, donde vandalizaron la fachada de mi casa y escribieron estas palabras. Usan mucho, seguro ustedes la conocen, la etiqueta gusano. Es la manera que el régimen tiene para deshumanizar ante la sociedad a aquellos que se atreven a enfrentarlo, tal y como hacían los hutus al llamarles cucarachas a los tutsis antes del genocidio en Ruanda. El asesinato de mi padre no fue un hecho aislado. Él sufrió varios atentados, potencialmente letales, antes de su muerte. Uno de ellos fue un mes y medio antes, cuando un auto aparecido de la nada chocó el Volkswagen del 64 que manejaba mi papá, y fue por puro milagro que mi mamá y él no murieron ese día. Yo me vinculé al movimiento democrático cubano cuando estaba en la universidad. Trabajaba con ese muchacho, Harold Cepero. Tenía 32 años en el momento en que fue asesinado o dejado morir por la seguridad del Estado junto a mi padre. Yo quisiera traerles a ustedes unas palabras de Harold que fueron después lamentablemente proféticas. Harold decía que en Cuba aquellos que tienen la libertad y el coraje de asumir la opción política para sus vidas se exponen a la soledad poco menos que absoluta, a la exclusión laboral, al aislamiento, a la persecución, a la presión o a la muerte. Pero no era solamente la muerte de mi padre lo que perseguía el régimen. El régimen perseguía acabar con su legado. Y en eso fallaron estrepitosamente. Por eso continúan amenazándonos y persiguiéndonos, no solo a mi familia, a toda la sociedad civil cubana. Y por eso nosotros continuamos el trabajo de mi padre con la campaña por la realización de un plebiscito en la isla. Y esta sería la verdadera revolución en Cuba. ¿Saben por qué? Porque en Cuba la última persona que votó en elecciones libres, justas y plurales, hoy tiene 83 años. Hace 60 años que los cubanos no pueden decidir su futuro. Hace más de 60 años que los cubanos no pueden hablar libremente, no pueden escoger libremente a sus representantes. De hecho, el régimen, en respuesta al proyecto Varela, cambió arbitrariamente la Constitución para hacer el sistema de partido único comunista, que según la Constitución, ese partido único comunista que nadie eligió es el ente rector de la sociedad, con la estatización de la economía, o sea, el socialismo y el sistema político y social establecidos en esa Constitución son desde el año 2003 irrevocables. Pero además hay un artículo que dice que el sistema es irrevocable no se puede cambiar nunca por nadie. Pero nosotros sabemos que ni tan siquiera esa Constitución puede estar por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía. No puede estar por encima del consentimiento del pueblo. Y por eso es que continuamos la campaña que mi padre lanzó por un plebiscito unos meses antes de ser asesinado. La continuamos combinando dos factores, uno poderosísimo, que es la movilización ciudadana, y el otro elemental, que es la necesidad de expresión de consentimiento de la ciudadanía,
en una campaña llamada Cuba Decide, campaña por el derecho a decidir de los cubanos, a decidir en las urnas, a decidir en un plebiscito, cambiar a un sistema plural y democrático y rechazar de una vez, por primera vez, tener la oportunidad de rechazar esa cadena perpetua que existe hoy en la Constitución cubana. Y yo quisiera invitarlos a participar de esta campaña. Yo quisiera invitarlos a ser parte, junto con la sociedad civil cubana, de la plataforma que puede garantizar, uno, la oportunidad de participación para todos los cubanos y dos, romper el totalitarismo y comenzar un proceso de transición. ¿Por qué? Porque el totalitarismo no se rompió porque Fidel Castro muriera, ni comenzó la transición el día que Obama aterrizó en La Habana, ni el día que los Rolling Stones hicieron un concierto en la ciudad deportiva de La Habana. La transición va a empezar el día que los cubanos tengan voz. Y esa voz necesita también del apoyo de la comunidad internacional. Y ustedes son comunidad internacional. Por eso quiero invitarlos a ser parte de esta campaña. Quiero invitarlos a que vayan a nuestra página web, cubadecide.com o cubadecide.org, a que firmen su apoyo a la realización de un plebiscito en la isla, a que nos escriban un correo y nosotros le contestaremos con las acciones específicas que pueden realizar para ayudar al derecho a decidir de los cubanos, a que presionen a sus representantes aquí, en Guatemala, en El Salvador, para que tomen posición a favor del pueblo cubano. No estamos hablando ni tan siquiera de tomar posición contra el régimen. Estamos hablando de estar de parte de todos los cubanos en su derecho a decidir su futuro. A que nos ayuden a presionar para que el Congreso Nacional, aquí y en cada país de América Latina, apoye una resolución en favor del derecho a decidir de los cubanos, apoyando la realización de un plebiscito. Ayúdennos a esparcir este mensaje y hagan historia con nosotros, no solamente por la libertad de Cuba, sino también por la estabilidad democrática de toda América Latina. Muchas gracias.